Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Hola a todos, bienvenidos a su programa Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Este es un programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Tooltics. Estamos retomando las grabaciones de estos programas de radio. Nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente en estas transmisiones. El día de hoy me acompañará en la conducción la maestra Lisbeth Carrillo. Hola, Reina, qué gusto estar nuevamente e iniciar este año con un tema muy interesante que ahorita nos vas a presentar. Ándale, bienvenida, Liz. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, como decía la maestra Lisbeth, ¿verdad? Vamos a empezar el año con un tema de entornos virtuales y negocios digitales, para lo cual hemos invitado a alumnos del TCU en entornos virtuales. Les voy a pedir a ellos que por favor se presenten. ¿Me dicen sus nombres, por favor? Soy alumna de entornos virtuales, Airín Istel Rodríguez García. Yo igual soy alumno, soy Jesús Salvador Botellón Maldonado. Ellos nos van a hablar, nos van a platicar acerca del arte de dar vida, el diseño de personajes de animación. La verdad es que cuando la maestra Liz me platicó acerca de este tema... Cuando propuse el tema, ándale, ¿no? Exactamente. Ni siquiera me imaginaba todo lo que hay detrás de esto, Sí, ¿verdad? Todo el proceso creativo que requiere el hecho de crear un personaje y después llevarlo hasta el punto de la animación, ¿no? Y incluso todas las características, personalidad, que bueno, los chicos de entornos virtuales lo manejan a la perfección y definitivamente es un talento, es una habilidad que no cualquiera, ¿no? Así es. Bueno, chicos, bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar con este tema para desglosar precisamente este complejo proceso de crear el personaje desde cero. Cualquiera de los dos, Botello o Airín, ¿qué es lo primero que definen de un personaje? ¿Su apariencia física o su personalidad? Pues en mi caso yo primero defino su personalidad, ya que en base a eso me baso en los rasgos físicos que puede tener el personaje y en su paleta de colores. Cuando dices que primero defines la personalidad, es decir, ¿te imaginas cómo va a ser, qué va a ser? Dependiendo de la historia, yo me imagino si es un personaje más tímido o más extrovertido, para que en base a eso, o igual puede ser que si sea bueno o sea malo, en ese caso de la historia, defino el cómo se va a comportar, el cómo va a ser su personalidad, para que en base a eso yo tenga rasgos físicos o paleta de colores dedicadas a ese personaje. Muy bien, gracias. Ok, y Botello, a ver, ahí nos comparte que ella parte en el diseño de su personaje de acuerdo a su personalidad. En tu caso, ¿es la personalidad, el aspecto físico, una anécdota, un rasgo en específico? ¿Cómo creas ese personaje? ¿Cuáles son el arquetipo que tú manejas? Yo igual prefiero centrarme mucho en su personalidad, porque ese es el sello identitario del personaje. Es lo que me permite darle un contexto y dar a entender el por qué se viste así, por qué gesticula de tal forma, cómo interactúa él con el ambiente. Definir la personalidad es definir lo que es el personaje, la esencia del personaje, la esencia, ¿no? Lo que va a transmitir. Por qué se viste así, por qué tiene el cabello así, por qué habla, por qué se mueve. Así es. Es como interactúa con el ambiente, definir su personalidad como rasgo más importante. Sí, Lisbeth, qué interesante que los chicos no solamente tienen que ser habilidosos en la parte del software, en la parte de tecnologías, de la sino herramienta, que en la parte creativa. En la parte que creativa. juega un papel muy importante, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de diseñar un personaje, significa que tengo que observar mi entorno y puedo observar a mis compañeros, puedo observar a mis profesores, puedo observar personalidades, artistas, y entonces decir, bueno, esto me agrada, de aquí tomo esto. Incluso puedo observar, y ellos lo saben, animales, ¿no? O comportamientos de los animales. Y bueno, yo voy a dejar que ellos lo platiquen. Claro, pero sí es vamos importante que lo tomen en cuenta quienes están pensando estudiar un área o una carrera como este tipo, ahorita que salió la convocatoria para nuevo ingreso. Chequen este puntito, los invitamos a que vean lo que nos están platicando estos chicos. Bueno, a la siguiente pregunta, escriben una biografía del personaje que incluya detalles que nunca se verán en pantalla, o cómo ayuda eso a definir su forma de caminar o hablar del personaje.
Bueno, en mi caso yo sí escribo una biografía del personaje, ya que con esto me puedo basar en qué vivencias pudo haber tenido o qué tradiciones tiene el personaje dependiendo de su contexto, para saber cómo camina, cómo actúa, cómo habla, y eso en base, pues, para adaptarlo a la historia. Aunque no se vea esa parte, es importante en el desarrollo del Sí, su historia de vida, ¿no? Ajá. Es así como que toda su biografía y saber entonces por qué es enojón, o por qué es divertido. Todo un personaje real como quien Sí, dice, ¿no? sí. Ujú. Este trastorno de la historia definitivamente es algo que tiene un gran impacto, y en la paleta de colores y en las formas geométricas. ¿Cómo empiezan a trabajar esta parte creativa? Porque tenemos que generar bocetos, ¿no? El personaje no sale a la primera, aunque hayas escrito la historia. ¿Cómo trabajan esta parte? No sé quién me quiera contestar. ¿Botello? Bueno, aquí empezamos a trabajar con lo que son los tableros de inspiración. Cuando vamos a crear un personaje, a veces es difícil sacarlo de la mente. Sí, claro. Entonces tomamos cosas del entorno, qué me gusta de tal persona, cómo se viste tal persona, buscamos referencias. Podemos ya sea sacar algo de internet o basarnos en las obras de algún artista. Entonces ya es como vamos tomando como si fueran piezas de un rompecabezas. Tantito que te interrumpo. Quiero aclarar que el tablero de inspiración es literal, como si tuvieras una pared o tuvieras un pintarrón, y tú puedes imprimir tus imágenes y tenerlas en tu área de trabajo, o bien también lo puedes manejar de manera digital y empezar a colocar todos las fotografías o todos aquellos personajes que te van a servir como punto de partida para la creación del personaje. Okay, nada más para aclarar, porque a lo mejor el público no tiene muy claro qué es el tablero de inspiración, ¿no? Bueno, yo en este caso igualmente hago en mi tablero de inspiración del personaje que yo quisiera hacer. Agarro cosas de la vida real, cosas de otros artistas, para agarrar cosas que a mí me llamen la atención, y esas cosas yo poder adaptarlas a mi propio estilo y hacer un personaje más auténtico. Sí. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el personaje es inseguro o miedoso? ¿Qué formas geométricas predominan en él? ¿Usan círculos para la amabilidad o ángulos rectos para la terquedad? ¿Cómo es esto? Explíquenos, platíquenos. Esto siento que es justamente una de las partes más interesantes. Ajá. Por ejemplo, si queremos estructurar un personaje que sea serio, que sea, no sé, una persona inteligente, que es muy seria, que se fija mucho en las cosas y piensa obsesivo. Bastante, lo relacionamos como que no sale de esa caja, tiene una línea recta. Entonces, ¿cómo estructuramos un personaje? Lo podemos estructurar con formas más cuadradas, líneas más continuas, rectas, colores muy planos. Entonces, ¿por qué? Porque es una persona seria. Entonces, si queremos que se enoje, pues las líneas las hacemos más irregulares, agresivas, muy gruesas. Queremos hacer un personaje amable, pues formas más onduladas, que es algo muy irregular, como ese tipo de emociones, ¿no? ¿Eso ya está definido en algún lugar? ¿Hay algunas guías de estilo o algo que defina que tiene que ser así? O sea, cuadrado, así, regular. Pues son lineamientos muy usados por la gente, pero hacer énfasis en esto, no hay una regla como tal. Al final es la creatividad de cada Pero quien. sin embargo lo asocian, por lo que veo, ¿no? Lo asocian. Sí, es que hay algo muy particular, ¿no? En el caso de Ixtel y de Botello, tienen la habilidad de ser ilustradores. Y sí, definitivamente hay teorías o una metodología que te va diciendo, ¿no? Las líneas que terminan en triángulos son más agresivas, las que son gruesas son más agresivas, las que son las formas onduladas son un poquito menos agresivas y más amables. Sí existe la teoría, existe una metodología de cómo ir guiando o de cómo ir generando esos rasgos. Pero también es muy cierto que aparte de esa metodología, la habilidad del dibujo es importante, ¿no? Mira, y creo que las animaciones y los dibujos que ahora voy a ver, los voy a ver diferentes. Me voy a fijar exactamente en esas líneas, ¿no? Sí. Y en esas formas. Sí, bueno, hablando sobre todo este proceso, la paleta de colores la mencionabas, Ixtel. ¿Cómo eliges tu paleta de colores? ¿Cómo eligen qué colores van a ocupar de acuerdo a los fundamentos de la teoría del color? Bueno, en la teoría del color existen colores fríos y colores cálidos. Dependiendo de mi personaje, yo puedo elegir una paleta de colores con estos colores. Sin embargo,
si mi personaje es triste o es más tímido, yo no voy a utilizar colores tan saturados, porque los colores saturados transmiten más alegría, son más intensos. Puedo usar colores cálidos sin parecer tan saturados, como más al tono de los grises, más los azules, ¿no? Se me viene a la mente la película de Intensamente, sí. La de Tristeza, ¿no? O sea, toda de azul, y tú la ves y por más que la quiero ver alegre, pues no la voy a poder ver alegre, porque en la psicología del color el azul es un color que te calma, que te apacigua, y eso me genera ese personaje. Ándale, y el personaje que se enoja con facilidad, que está en rojo, ¿no? Sí, entonces sí, ahora furia, entiendo, ¿no? lo que está diciendo Irene. Sí, y por ejemplo con esos personajes podemos ver que Tristeza es como más chiquita, tiene cosas más redondeadas. Es lenta. Y por ejemplo con Enojo son formas más rectas, son formas más prominentes, exacto. Y eso es lo que yo a la hora de elegir paletas de colores es lo que tomo en cuenta. Sí. ¿Y tu Botello? Perdón. Ajá, sí, ¿Cómo, tienes alguna otra técnica o es similar a la de Excel? Es igual, muy similar en grandes rasgos, aunque en lo personal diría que mi sello es que me gusta usar colores muy contrastantes que usualmente no los veríamos en un mismo dibujo. Me gusta combinar cálidos con fríos, me gusta tonos muy saturados con tonos muy oscuros o tonos muy claros, porque siento que es una forma de darle una identidad propia a un personaje, que tú lo veas y se te quede plasmado en la mente por ese contraste que genera. Igual combinándolo un poco con el trazado, con sus formas, pero sí, en grandes rasgos es muy similar. Sí, es la metodología. Y es la parte bonita del trabajo en equipo en esto de las animaciones, porque ahorita, de acuerdo a lo que está platicando Botello, él se identifica más con este tipo de personajes, pero tal vez Irene con otro tipo de personajes, y ahí ya los dos en conjunto pues hacen una historia completa con diferentes personalidades, ¿no? Así es. Bueno, siguiendo con el proceso en 2D, diseño visual, se dice que un buen personaje se reconoce solo por su sombra. ¿Cómo trabajan la legibilidad de la silueta en los diseños? Bueno, la silueta es una de las partes más importantes del personaje, ya que con la silueta podemos reconocer instantáneamente a un personaje. Lo hace más memorable, hace que te acuerdes de él, y eso es muy importante. Por eso, en mi caso, yo evito usar formas muy exageradas, hacerlas, no perder tanto detalle, pero no añadir más detalle de lo que ya, para no saturar al personaje y que se pueda hacer legible ante el público. Ah, mira, ¿y en tu caso, Botello? En mi caso, cuando estructuro un personaje, me gusta que mantenga cierta coherencia en cuanto al tipo de formas que estoy usando. Si es un personaje que usa muchos triángulos, si es un personaje muy redondo, aunque también le meto de que un contraste de que está muy redondo, pues partes más cuadradas, partes más alargadas, partes más estrechas. Siento que esa es una forma en la que tú identificas la silueta de, este personaje es muy delgado, este personaje es más grueso, y así. Y juega un papel importante la silueta, porque esto, al llevarlo ya a la parte de la animación y el movimiento, tiene que ver, ¿no? O sea, si es una mujer y su silueta es acinturada, pues va a tener que ver con ese movimiento que le van a ir dando ya en el software, ¿no? O si es más tosco y es agresivo, es grande, es corpulento, pues sus movimientos tienen que ser más así, más rígidos. Sí. Continúa. Bueno, en este proceso, ¿cómo aseguran que el personaje mantenga este dinamismo necesario para después animarlo, que es parte de lo que les estaba comentando? Bueno, en este caso, pues yo me baso mucho de los detalles que pueda tener. En el momento de animarlo, el rig tiene que ser bastante... El rig, que es lo que hace como la malla del personaje, para que no se rompa al momento de animar, pueda estar bien incorporado y bien estructurado, para que pues, o sea, se mueva bonito, se mueva bien, y es lo que más me enfoco en los detalles del personaje. Y ahorita que estamos platicando de esta primera fase de la creación de los personajes, ¿utilizan algún software sin pasar todavía al 3D, en 2D? Sí, en mi caso yo utilizo el Adobe Photoshop y el Adobe Illustrator para la cuestión de los mood boards, que es los tableros de inspiración, y el diseño de personajes. Sin embargo, también se utiliza, igual utilizo cualquier programa de dibujo. De 2D. Ajá. Que ya está Paint.
Sí, exacto, ayuda muchísimo al bocetaje O del PowerPoint, personaje. ¿no? Pues es que recordemos, bueno, esta parte, ¿no? De cómo trabajaba Walt Disney y hasta con una libretita, ¿no? Que Sí. vas colocando el personaje y le vas generando movimiento, pues ese es el 2D, ¿no? Que ya ahorita ya se hace de manera tecnológica y ellos, pues lo dominan, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Muy bien, yo me acuerdo que hace muchos años PowerPoint traía unos dibujitos que eran los beans. Sí, es cierto. Y eran nada más figuritas en negro con diferentes posiciones y movimientos, y de ahí tú partías para hacer toda una historia dentro de la Sí. presentación, ¿no? Sí. Qué interesante que está todo esto detrás de ese diseño. Sí. Bueno, muy interesante lo que nos están platicando los chicos de entornos virtuales. Vamos a seguir platicando con ellos acerca de este proceso de crear vida y dar vida a personajes de animación. Vamos a una breve pausa y continuamos. No se vayan. Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Hola a todos, bienvenidos a su programa Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Este es un programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Gracias por continuar con nosotros en Tooltics. Seguimos platicando aquí con nuestros alumnos del TCU en entornos virtuales y con la maestra Liz acerca de este tema de personajes o la creación de personajes en animaciones. Ok, ¿Liz? vamos a profundizar un poquito más con este proceso creativo en lo que es la animación 2D. Nos han estado platicando sobre cómo crean los personajes, cómo surge la idea de su personaje, cuáles son estos rasgos, las formas que utilizan, los colores que aplican de acuerdo a la personalidad, la esencia de este personaje. Pero ¿cómo llevan a cabo este proceso de ir del lápiz o bien de su tableta a utilizar una herramienta en 2D? Bueno, yo la verdad, a mí sí me gusta mucho empezar desde el lápiz porque siento que no es lo mismo plasmar una idea en digital que plasmarla a mano, verla aquí y plasmarla, sentirla. Entonces, primero obviamente planteo qué tipo de personaje quiero hacer. Quiero que sea feliz, quiero que sea arrogante, quiero que sea temeroso. Cuando tengo ese primer punto definido es cuando ya empiezo con mi tablero de inspiración, busco personajes que tengan estas características o busco cosas a las que yo asocie ese tipo de emociones. Ya cuando tengo mi tablero de inspiración listo es cuando empiezo a darle forma en el papel. A veces algo que desmotiva mucho a las personas es que cuando empiezas a dibujar muchas veces no le encuentras la forma o no te gusta cómo va quedando. Entonces por eso yo prefiero hacerlo a mano. Así es como voy definiendo las formas, voy definiendo su estructura, sus gestos. Ya cuando tengo el primer boceto a mano es que decido escanearlo y ya pasarlo a digital con mi tableta. Ya es cuando voy definiendo los colores, los trazos más limpios, qué trazos más grueso, qué trazos más delgado. Puedo mover más fácilmente su estructura y ya ya le doy forma como tal. Okay. O sea que tú trabajas a lápiz. ¿Y tú, Isa? Pues es bastante similar, la verdad. Yo igual me encanta primero empezar en lápiz porque es como voy teniendo la idea de mi personaje, me hace más fácil poder corregir, poder volver a crear, desarmar y armar. Y una vez que ya tengo la primera idea de mi personaje, lo paso a digital, igual lo limpio, voy probando colores. Lo vectorizan. Sí, exacto. Lo van perfeccionando. Con mi tablero de inspiración, igual como dice mi compañero, busco personajes con esa personalidad que yo quiero darle a mi personaje. Y yo en base a eso agarro lo que me gusta, agarro lo que sí quiero ponerle, agarro de lo que se me ocurre en ese momento también, el que añadirle. Y con eso queda mi personaje en digital. O sea que de lápiz pasan a un programa para vectorizarlo y posteriormente lo van perfeccionando y después nos vamos a la parte de la animación. Igual y a lo mejor no es un solo personaje, sino son varios personajes porque parten de una historia, de un guión y no solamente es uno, ¿no? Sino es como que una familia de personajes. ¿Y qué tanto tiempo les lleva hacer esto, muchachos? Bueno, dependiendo mucho del contexto y la historia que se vaya haciendo. Por ejemplo, para poder realizar un diseño de un personaje,
pues no me toma como que tantos bocetos, pero a partir de la idea que tengo mi primer boceto y de ahí ya le voy cambiando cosas. No lo cambio extremadamente, pero sí lo voy detallando. ¿Y eso te lleva una semana, 2 semanas, un mes? No, realmente no me lleva mucho tiempo. Rápido. Sí. Muy bien, yo creo que a mí sí me llevaría como un mes inspirarme y ver todo lo demás. Sí, ¿no? yo creo que aquí el tiempo o lo que consume un poco más de tiempo es cuando ya lo tienen que animar en el programa de 2D, ¿no? Sí. Que esa es la parte que igual nos gustaría que nos compartan. ¿Cómo lo trabajan en el programa? ¿Qué software utilizan? ¿Cuál es ese proceso que llevan? Ya de que lo tienen digitalizado y vectorizado y con sus colores y definido, porque lo colocan de frente, de perfil, el rostro, de hecho, la cara, ¿no? Si tengo que ir trabajando los gestos. ¿Cómo trabajan en el programa, Botello? Perdón. Bueno, algo que nos salva mucho a nosotros los ilustradores son las capas. Diría que es el mayor alivio que podemos tener, porque primero iniciamos la primera capa base, son los colores, la segunda capa son las estructuras, tenemos en una capa el rostro y luego podemos hacer varias capas cambiando el gesto del rostro, aquí está enojado, aquí está feliz, aquí está triste, y así es como vamos intercalando, vemos varias posturas, varias formas. Diría que el mejor programa para este tipo de cosas es Adobe Illustrator, ya que es un programa de vectores. Cuando definimos las formas del cuerpo, el rostro, es mucho más fácil seleccionar las cosas y moverlas, rotarlas, que en otros programas que son a base de píxeles como Krita o así. En cambio, pues en Adobe Illustrator, como es todo vectores, seleccionamos, movemos a como nos plazca. Modificas el personaje y ya lo llevas después a otro programa donde generas el movimiento. Sí, hablando un poquito acerca de lo que son estas capas, yo me lo figuro así para que se lo imaginen. Es como tener hojas transparentes tipo albanene, donde tenemos una primera hoja con un dibujo, luego ponemos encima otra segunda hoja con otro dibujo o colores, otra hoja, y cada una de esas hojas es como si fueran capas, pero en la parte del software, en la parte de la digitalización. Incluso el programa lo llama como la herramienta del papel cebolla. Entonces ese papel cebolla tú ya puedes ir como que te va haciendo la transparencia, ¿no? Para trabajar lo que está comentando Menzo. Muy bien, interesante. Bueno, y ya pasando a lo que es la parte de 3D, ya es la escultura y la estructura, el modelado. ¿Qué es lo más complejo de interpretar cuando pasan a un diseño de 2D a un software de modelado como Blender? Bueno, creo que una de las cosas más complicadas, bueno, a mi parecer, es el tema de los volúmenes, ya que en un trabajo en 2D, pues no eres tan consciente del volumen que tiene el personaje, sus detalles, y al momento de modelarlo en 3D es cuando ya estás haciendo los cambios de que si esto quedó muy grande o si esto afecta en el movimiento del personaje, y eso es lo que más es más complicado. Sí, Botello, ¿querías comentar? Sí. Le gusta mucho el 3D a este muchacho. Algo que sin duda puede ser lo más, digamos, aterrador que de pasar de 2D a 3D, diría yo que es la perspectiva. No es lo mismo trabajar un diseño plano, que yo lo estoy viendo aquí, así es el personaje en su dimensión completamente, allá pasarlo a 3D, agregar la otra dimensión, porque es pensar en qué perspectiva se va a ver el personaje. Te tienes que asegurar de que el personaje se vea bien en cada una de las perspectivas, dependiendo del tipo de escena. En 2D es mucho más fácil trabajarlo, solo dibujas esa forma y ya está. En 3D no, es un solo modelo que tiene que funcionar para todo. Sí, es como si estuvieras haciendo una escultura en plastilina. De hecho, es una de las técnicas recomendables, agarrar la plastilina, modelarlo. Sí, me acuerdo que lo he visto. Para entonces poder ver la proporción del personaje y llevarlo al 3D, ¿no? Que ahí existen diversas herramientas, pero lo que menciona Botello es cierto, es complejo porque... Pero es más llamativo y más bonito. Entra la proporción, sí, totalmente. Entra la proporción y entra dónde lo voy a ubicar en mi escenario, ¿no? Mira. Sí, es muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito, aunque ya lo están mencionando, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué consideraciones de topología tienes en cuenta para que el personaje no se deforme al moverse? Porque ahí entra una herramienta interesante que en 2D se trabaja de una forma diferente.
Bueno, en mi caso, las consideraciones que he tenido que aprender son en cuestiones de las flexiones, de los codos, del brazos. Cuello. Son, la malla debe estar acorde a esa parte del cuerpo. Porque suele pasar que hay mallas de distintas formas y cuando no está correctamente colocada la topología, exacto, suele romperse el personaje con distintos movimientos. Puede que funcione bien en una parte, pero en la otra se rompió y eso es lo que está... O a veces... Aquí juega un papel importante la física, ¿no? Porque en el programa tienen que ir diciendo, a ver, ¿cuánto va a rotar? Y que no se me vaya el brazo, porque un humano no puede hacer el brazo totalmente así, ¿no? Entonces, la parte de la física, la gravedad, juegan un papel importante en estos programas, ¿no? Sí, bastante. Y sí, porque hay ocasiones que lo puedes mover y parece que fuera un trapo el que estás moviendo en el brazo. Y sí, son varios entiendo aspectos. La complejidad del proceso, ¿no? Sí, y el tiempo. Aquí es importante esa parte del tiempo. ¿Cuánto tiempo les lleva? Les lleva, sí. Ahora, entonces, en base a lo que nos comenta Irene, que tienen en cuenta lo que son las mallas, me imagino yo que esto es lo que le llaman el RIC. ¿Diseñan en base a esas limitaciones del RIC o se les hace difícil, como menciona aquí, imposible de riguear eficientemente? Bueno, todo es difícil, pero no es imposible. El caso del rig es muy delicado, como anteriormente le estamos diciendo, porque ¿cómo se llama? Es la malla del personaje. Tanto los detalles como las partes del cuerpo deben estar guiadas correctamente para que no se rompa. Y en caso he tenido que quitar detalles por lo mismo, porque al momento del 2D a lo mejor no estamos tan conscientes en el momento de pasar el personaje en 3D. Y pues sí es bastante complicado. Laborioso, ¿no? Sí, laborioso. Es tiempo. Estar pensando, viendo, moviendo. ¿Dónde vas a colocar el hueso? Sí. Y a veces la recomendación es que no hagas todo tu modelado en completo, una sola pieza, sino que la vayas seccionando para que estas articulaciones pueda ser más sencillo colocar el... Igual algo un poquito más centrado en 3D es el tema de los pesos. Por ejemplo, en el programa de Blender hay una opción de pesos que te permite asignar una parte del cuerpo a un hueso en específico de la estructura del personaje, y a veces este programa ya lo tiene por default, de que ya una vez que tú tienes la estructura se hace automáticamente. Sin embargo, esto no es lo más recomendable dejarlo así, porque normalmente se mezcla con otras partes del cuerpo y hay que estar checando cuáles partes son las que tiene que mover ese hueso para que no se rompa. Habla la voz de la experiencia. Y aquí, Mateo, ¿y tú qué nos puedes compartir con respecto a esa pregunta? Bueno, sí, como dice el dicho, divide y vencerás. Es muy importante tener en cuenta qué estructura ya le dimos a nuestro personaje para irlo rillando correctamente, para irle dando estos huesos y que pueda tener un movimiento coherente y que no se rompa o que la malla no funcione. Ok. Entonces... Muy bien, ¿y cuántas versiones tienen de un personaje hasta llegar al personaje definitivo? ¿Cómo deciden ya este es el bueno? Bueno, a mí en lo personal siempre me ha gustado trabajar siempre en un solo boceto y a base de ese boceto ya construir todo. Entiendo que hay gente que sí prefiere hacer distintas versiones de personaje. Sí puede ser funcional para tener varias ideas, pero en lo personal a mí me gusta construir siempre todo en plan de una misma idea. Y ya hacer las modificaciones de acuerdo a qué me va gustando y qué no me va gustando. ¿Y en 3D igual trabajas con el mismo o tienes diferentes versiones o diferentes archivos del... Dices, bueno, aquí está el personaje de una manera, acá le voy haciendo algunos cambios, o trabajas siempre con el mismo archivo? De hecho, eso es qué bueno que lo tocó. La facilidad del 3D es que nos permite trabajar en base a un solo modelo. No es lo mismo cambiarle la ropa a un personaje en 2D, tienes que dibujar todo desde cero. Un personaje 3D, cuando ya tienes modelado el cuerpo, puedes agregarle los accesorios que tú quieras, puedes cambiar todo lo que tú quieras. Es un contraste muy interesante. En principio 2D puede parecer muy sencillo para unas cosas y 3D al principio es muy difícil, pero al final las cosas que nos facilita luego el 3D.
Mira, pues. Oigan, y ya para ir finalizando, ¿nos pueden compartir qué personajes en lo que han estado estudiando, lo que han estado haciendo, qué personajes han creado? ¿Pueden platicarle a nuestro auditorio, compartir su experiencia? Ajá. Bueno, para una animación en una materia de diseño digital, hicimos una animación. En mi caso, con mi equipo, hicimos un personaje que era como una chica de alta sociedad, por así decirlo, y era su primer viaje en combi. Esa historia está genial. Sí, para este personaje nos basamos de un montón de personajes con una personalidad parecida a ella. Hicimos nuestro tablero de inspiración, buscamos una paleta de colores llamativa, porque eso es lo que era el personaje. Y su personalidad era así como muy presumida, era muy extrovertida, y al momento de estar viajando en la combi pues lo expresaba. Está chistoso ese. Está muy interesante esa animación. Y con ese personaje fue muy divertido trabajar. Y pues bueno, fue un proceso bastante complicado, porque al principio no sabíamos cómo hacerlo, pero al momento de llegar a la inspiración y a buscar distintas partes, pudimos lograrlo eficientemente. Ay, qué bueno. ¿Botello? Bueno, sí, en una materia de animación 3D, con mi equipo hicimos una animación que trataba sobre unas muñecas de trapo. La gracia estaba en que, aunque tuvieran el mismo modelo 3D, porque era tal cual la misma estructura de las muñecas, la personalidad, la identidad propia de cada muñeca cambiaba según en qué ropa usaba y la manera en la que se movían, y de hecho tenía una gracia especial, ya que era una animación muda. Entonces, cómo definimos la personalidad de cada una, aparte de cómo se vestían, era cómo gesticulaban, cómo se movían. Una era más energética, se movía mucho; la otra era más tímida, casi no se movía; la otra era más segura, tenía movimientos más rectos. Entonces, a pesar de que no hablaran, su personalidad, su identidad y cómo interactuaban con el medio se basaba en cómo gesticulaban. Y eso es bien complejo, ¿no? Porque recordemos, ¿no?, cómo trabajaba Charles Chaplin. Era totalmente mudas esas películas, y todo era con gestos y con movimientos, ¿no? Entonces ahí el personaje sí juega un papel importante en qué es lo que transmite. Está bien. Qué padre. Sí. Qué Liz, padre. Algo que quieras tú de manera particular, porque la maestra Liz trabaja mucho con los chicos de entornos virtuales para invitar a aquellos alumnos que están saliendo de la prepa para si eligen esta especialidad. Sí, creo que sí es importante mencionar que la carrera se llama TCU en entornos virtuales y negocios digitales, y que abarca diferentes áreas. Esta es una de las áreas que ellos estudian o llevan a cabo, ¿no? Aparte de que trabajan con la parte de mercadotecnia, con lo que es realidad aumentada, virtual, perdón, se me fue la palabra, realidad virtual. Definitivamente el proceso creativo en esta carrera juega un papel fundamental, porque tú puedes manejar las herramientas, puedes manejar un programa, pero el fundamento en cuanto a diseño, en cuanto a la teoría del color, a los elementos, se sigue aplicando en cada una de las materias. Pues yo les invito a los chicos que están interesados en estudiar algo que tenga que ver con las animaciones, con crear personajes. Los jóvenes están muy inmersos, y siempre les pregunto, ¿qué es lo que más les gusta? ¿No? Y dicen, los videojuegos, ¿no? Y son amantes de los videojuegos. Entonces, esos escenarios que crean, pues esta es la carrera indicada, ¿no? Ideal, y pues les invitamos a que vengan, estudien aquí y vivan todo este proceso académico. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Botello, Airín. Los felicito porque realmente con lo que nos acaban de comentar parece fácil, pero no lo es. Todo tiene un grado de complejidad, y como bien comentaste, Airín, no hay imposibles, pero sí hay que sufrirle un poquito. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Liz. Sí, gracias, chicos. Nos vamos a despedir. Los invitamos a que visiten la página utap.edu.mx. Ya está abierta la convocatoria de ingreso a las carreras. Los invitamos a que pongan su mente también en esta carrera. Es la licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital. Bueno, un gusto que hayan estado con nosotros. Se despide Lisbeth Carrillo y la maestra María Reina Guillermo. Nos vemos en el próximo programa.